Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Una vez más estamos con ustedes compartiendo la palabra que edifica, aún teniendo en cuenta que nos estamos preparando para ese gran acontecimiento que está a punto de suceder y tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene por ti y por mí como parte de su iglesia, de su gremio, de su congregación, y que son aquellos que estamos a la expectativa, interesadamente reclamando su reino y clamando que venga por nosotros. Déjeme decirle que hoy vamos a estar tratando un tema de aprender a orar al conjunto de la deidad, que tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando del conjunto de la deidad, nos estamos refiriendo a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás orando correctamente o dejando de por fuera una parte de Dios? Porque cuando estamos dándote o haciéndote esta pregunta, es porque muchos oran todos los días. Muchos claman con sinceridad y otros aún con lágrimas. Pero déjame decirte que muchísimas veces otros oran al despertar, otros al dormir, otros en sus casas, otros en la iglesia. Pero ¿a quién de estas funciones de la Trinidad te estás refiriendo? ¿A cuál de estas funciones de Dios como Padre o como Hijo o como Espíritu Santo realmente te estás dirigiendo? Porque otros dicen Dios en término general o dicen Señor en término general y no están dándose a entender. Pero si realmente nosotros le oramos a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, es muy importante distinguir, porque Dios como Padre tiene una función, Dios como Hijo tiene otra función y Dios como Espíritu Santo ejerce otra función. Clamar a Dios es importante. En cierta ocasión alguien le dijo a su pastora: creo que Dios no escucha mi oración. Otros dirán, es que mi oración no pasa del techo. Y otros dirán, Dios no responde porque no me ama. Y así cada uno podemos tener diversas objeciones o posición creyendo que Dios no escucha. Dios escucha, pero aquí hay que saber dirigirnos a Dios como Padre, porque cuando lo hacemos dirigiéndonos a Dios como Padre, es darnos cuenta de que Él nos puede dar su dirección. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, es aquel que intercede como nuestro Salvador, intercede por ti delante del Padre. Es el mediador entre Dios y los hombres. Y el Espíritu Santo es quien te revela lo que hay en el cielo. Te revela y te da a conocer lo que hay de parte de Dios para tu vida, de Dios como Padre o de Dios como Hijo y Salvador. Ahora bien, si nosotros entendemos cómo obra la Trinidad, es fácilmente, es como colocar una figura de un huevo. Decíamos que el huevo es uno, pero tiene tres funciones.
la cáscara, la yema y la clara. Cada uno de estos elementos tiene componentes nutrientes para el cuerpo, para el organismo. De igual forma, es una comparación figurativa cuando decimos Dios como Padre tiene una función diferente a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu Santo. En Deuteronomio, la mente finita no puede entender muchas cosas que tienen que ver con el misterio de la Trinidad. Nuestra mente limitada y pequeñita no alcanza a comprender la magnitud del misterio de la Trinidad, y es aquí donde aplicamos Deuteronomio, el capítulo 29, el versículo 29, cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que, dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Donde, en otras palabras, lo que el texto quiere decir es que debemos de callar, guardar silencio donde la Biblia hace silencio. Eso no nos compete. Ahora bien, te das cuenta que este no es un detalle bonito, o más que un detalle bonito, es de temer a la oración cuando entendemos, y es de reverenciar la oración cuando estamos entendiendo a quién va dirigida. Porque es que el enemigo no le teme a las expresiones bonitas, en otras palabras, sino que el enemigo está muy atento es a quién va dirigida la oración. Está atento cuando nosotros tenemos conocimiento de orar con entendimiento, cuando sabemos a quién nos dirigimos en la oración, y que debemos de tener una oración completa cuando hablamos con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Aquí no es de decir que se trata de un Dios o lo que dicen algunos, que creemos en tres dioses. No, solamente un Dios como Padre, y que cuando nos dirigimos a Dios como Padre es cuando tenemos acceso al trono. Cuando oramos a Dios como Hijo y cuando oramos en el nombre de Jesucristo es cuando se hace esta oración dirigida a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hace temblar el infierno. Y cuando nos estamos dirigiendo al Espíritu Santo, activa las revelaciones y el fuego que puede desatar o cortar o romper cadenas espirituales. Cuando tenemos en cuenta la magnitud de orar al Padre, de orar al Hijo y de orar al Espíritu Santo, es cuando vamos a comprender, a entender y a aprender la magnitud de la oración llena de poder en el nombre de Jesucristo, donde es Jesús quien nos da la victoria y donde el Espíritu Santo es que nos muestra, nos revela las cosas antes de que sucedan. Lo dice ahí en Salmos, que el enemigo no nos sorprenderá. En Salmos 82, el enemigo no sorprende a aquel que sabe orar con entendimiento, con el corazón. Y cuando nosotros sabemos orar al conjunto de la deidad, vamos a ir de victoria en victoria. Vamos a ir en crecimiento, vamos a ir en avance, vamos de proceso en proceso, que es lo que necesitamos entender y aprender. Amén. Bendiciones, bendiciones.